Lo recuerdo como si fuese ayer. Oí en la televisión el anuncio de que a los ciudadanos de la República Democrática se les autorizaba a viajar al oeste. Nada pudo retenerme en casa. Me fui a la puerta de Brandenburgo, allí ya había equipos de televisión. Estuve allí hasta las 10:30 y pensé que esa noche ya no iba a pasar nada. Pensé en volver a casa. Cuando regresaba, en este paso, de repente, cruzó un Trabant, un coche del este, algo poco habitual en Berlín Oeste, y me encontré en medio de la muchedumbre. Lo recuerdo perfectamente y se me saltan las lágrimas cuando pienso en ese momento. Esa noche vi llorar a soldados de fronteras. La gente llegaba hacia aquí sin interrupción, y cuando pasaron los últimos, los berlineses occidentales pensamos que también queríamos ir al otro lado. Esa noche reinó en este paso, y después en todos los demás, la anarquía. Los soldados fronterizos eran como figuras de cera, y les vi llorar esa noche. Para acabar con la actuación hostil de las fuerzas militares y revanchistas de Alemania Occidental y de Berlín Oeste, queda establecido en las fronteras de la República Democrática Alemana, incluidos los sectores occidentales de Berlín, un control igual al de las fronteras de cualquier otro Estado soberano. En las fronteras con Berlín Oeste, el control deberá ser exhaustivo y eficaz para cortar el paso a las actividades de agitación. El 13 de agosto de 1961, yo tenía 13 años, estaba por casualidad en casa de mi prima más querida, que vivía en la parte oeste de Berlín, en el sector francés. Eran vacaciones de verano. Recuerdo que mi tío nos despertó y dijo: «Vamos, desayunad rápido, tenemos que ir a la frontera». Había oído algo en la radio, algo sobre nuevas medidas de seguridad fronterizas. Estaba muy excitado. Al final vinimos aquí y vimos cómo estaban estableciendo esas medidas. No era el muro antifascista para protegerse de una amenaza directa del oeste. Su razón principal fue detener la huida de los ciudadanos de la República Democrática Alemana hacia el oeste. Sencillamente. Pero además estaba el enfrentamiento político mundial. Poco antes se había celebrado en Viena el encuentro entre Khrushchev y Kennedy. En él llegaron a una dura disputa justamente por la cuestión de Berlín. Se escuchó por boca del presidente norteamericano la palabra guerra. Entonces, ninguna opción era descartable. Khrushchev había aparecido en Moscú, en el Kremlin, en uniforme. Así puede entenderse que en Occidente, no entre los alemanes, pero sí en los poderes occidentales, en los americanos, franceses y británicos, después de que las fronteras se cerrasen y se construyese el muro, primó una sensación de alivio. El muro no fue una invención de unos alemanes del este malévolos, como se plantea frecuentemente, sino que estaba pensado en Moscú, para evitar el enfrentamiento en torno a Berlín.
Vi que aquí donde ahora nos encontramos había casas. Por eso no resultaba tan fácil asegurar la frontera. Sucedía que las casas de aquí pertenecían al distrito centro, o sea, eran parte del sector del este, mientras que la acera era sector francés, es decir, Berlín Occidental. Vi cómo la gente saltaba por la ventana, porque las entradas estaban cercadas, al principio con alambradas de espino. La gente saltaba por las ventanas y lanzaba cosas. Cuando vivían en la planta baja no había problemas, pero la situación era más problemática cuanto más arriba vivían. Por eso intervinieron los bomberos de Berlín Oeste. Actuaban en cuanto alguien hacía una señal por la ventana indicando que quería abandonar la casa, que quería lanzarse. Porque una vez que estaban en la acera, ya se encontraban en Berlín Oeste. Vi saltar a mucha gente. Resultaba más difícil para quien vivía en el segundo o tercer piso. Por eso algunas personas perdieron la vida al caer fuera de la lona de los bomberos. Huí a las 4 de la tarde. En ese momento lo tenía todo pensado, porque ya tenía decidido no continuar en la RDA. No estaba de acuerdo con lo que se había hecho allí, con la separación. Estuve caminando al lado de la alambrada. La bajé despacio con la mano. Eso lo tuvieron que ver los centenares de berlineses occidentales que estaban en la calle. Un joven se acercó. Le dije, quiero huir. Volví hacia atrás. Estaba bastante nervioso y excitado. Poco antes de las 4 de la tarde se acercó una camioneta de la policía de Berlín Oeste y abrió la puerta. En ese momento salté. El 15 de agosto de 1961 llega a este paso fronterizo una tropa de trabajo en la que también se encontraba Hohense. En la parte occidental había mucha gente que protestaba contra el muro. Hay que saber que la pared de esta casa era la frontera. La casa está en Berlín Occidental, pero la acera es Berlín Este. Y me dan la orden de trazar aquí, en el checkpoint Charlie, una raya ancha y blanca a lo largo de la calle. Yo tenía la pierna derecha en Berlín Este y la izquierda en el oeste. Trazo la línea para, como se me dijo, enseñar a los criminales del oeste de nuevo, aquí se acaba, allí haced lo que os dé la gana, aquí hacemos nosotros lo que queremos. Y la línea fronteriza que yo tracé vuelve a estar en el centro de la atención mundial en octubre de 1961. Porque justamente los tanques americanos avanzaron hasta esta línea para hacer una demostración de fuerza por la libertad de las personas de la parte occidental de la ciudad. Y al otro lado estaban los tanques soviéticos y se colocaron frente a frente para demostrarse su fuerza mutuamente. Mis padres vivían en la República Democrática Alemana y querían que yo volviese. La creencia generalizada de la población, en el este y en el oeste, era que los americanos no iban a permitirlo y que iban a obligar a que el muro fuese derribado. Era la opinión generalizada. Y me despedí de mi prima diciéndole, nos vemos de nuevo en las vacaciones de otoño. No ocurrió así. No la vi hasta unos años después. Volví con mis padres. Ich halte es beispielsweise in dieser Situation nicht nur für erwägenswert. En esta situación encuentro no solo digno, sino también justo e importante elevar una denuncia ante el Foro Mundial de las Naciones Unidas. Anklage erhoben wird gegen die Urheber
Hay que denunciar a los autores de esta barbarie que se comete sobre el suelo de Berlín y en el estado de Ulrich. No se trata de los derechos de las potencias occidentales aquí. Se trata de restablecer los derechos humanos. Este muro de hormigón y la alambrada de acero en medio de Berlín son un recordatorio para todos los alemanes, para que no olviden la reunificación y para que se comprometan con ella con toda su fuerza. Ahí arriba había entonces campo abierto y era posible verse. Ahí se congregaba la gente del este, o habían quedado por medio de signos con los del oeste, y así estaban cada uno a un lado y se saludaban. En 1962, Peter Fester fracasó en su huida. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Tenía 18 años, los mismos que yo cuando huí. Fue descubierto y le dispararon. Quedó tirado aquí, delante del muro, en la parte este, naturalmente. Yacía a 1 metro del muro. Estaba herido y gritaba: «¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!». Los berlineses del oeste no se atrevían a intervenir, los norteamericanos tampoco, y los soldados de fronteras no se atrevieron a rescatarle porque temían ser atacados por los berlineses occidentales. Así que yació durante más de 20 minutos, durante un tiempo vital en el que se le podía haber ayudado. Solo pudo ser recogido ya muerto. Y después de esa horrible muerte hubo en Berlín Oeste muchos miles de personas que llegaron al muro para protestar, porque aquí moría gente desangrándose. Y el jefe del partido y del Estado de la RDA, Walter Ulbricht, y una condecoración al regimiento de frontera, estaba al cargo de esta zona, en 1962, después de la horrible muerte de Fester. Quiso ensalzar a los soldados con esta bandera: la mejor unidad, ofensiva juvenil, frontera del Estado. Berlín, 1962. Beste Einheit, Jugendoffensive Staatsgrenze Berlin 1962. Danke an die Soldaten. Agradecimiento a los soldados. Y esta bandera será la única con el retrato de Ulbricht, porque él personalmente encarga a los soldados la protección de la frontera. Y la solución se llama: con Ulbricht venceremos. Antes de dar por terminado su viaje a través de Alemania libre, el presidente Kennedy puede leer en la visita a Berlín la lista de insultos que desde el sector rojo se exhibe contra la República Federal. Para los que creen en la posibilidad de trabajar unidos con los comunistas, el político norteamericano dice ante la muralla: que vengan a Berlín y vean, la convivencia con el comunismo no es posible. Más de 1,5 millones de personas de la zona occidental aclama al joven presidente de los Estados Unidos a su paso por la excapital mártir, a la cual lleva con el saludo de su pueblo la promesa del apoyo norteamericano frente a las amenazas del este. All free men. Todos los hombres libres, donde quieran que vivan, son ciudadanos de Berlín. Y por eso, como hombre libre, me siento orgulloso de las palabras «soy un berlinés». Ich bin ein Berliner. Desde el 61 al 63 no hubo posibilidades de contacto. En diciembre del 63 se llegó al primer acuerdo sobre permisos de visitas, pero hubo que esperar 2 días y 2 noches en medio del frío. La Cruz Roja nos daba bebidas calientes. Y pudimos pasar por primera vez al otro lado, al este. Pero el primer año solo fue posible los días de fiesta.
Yo tenía al otro lado a mi hermana y mi sobrina. Fue la noche del 26 al 27 de agosto de 1966. Era mi segundo intento de escapar y salió bien. Tuve que nadar varios kilómetros por este canal que allí hacía una curva. 1 kilómetro antes comenzaba a ambas orillas la fortificación de la frontera. Tuve que nadar de una forma determinada, buscando la zona de cada orilla relativamente poco iluminada. Nadé, pero claro, no debía notarse que había movimientos en el agua. Por eso buceé, así en zigzag en dirección hacia Berlín Oeste. Tuve que superar varios obstáculos. En el agua crecían muchos arbustos y cañas, a los que me agarraba cuando alcanzaba cada orilla. Cuando llegué a la curva, pude ver mejor la autopista y oír también el ruido del tráfico. Aquí estaba entonces el puesto de control de Berlín Occidental. Pero todavía tenía que salvar algunos obstáculos. Había un estrecho puente por encima del canal. 10 metros delante de ese puente, llegué a la orilla izquierda del canal y oí el ladrido de perros y voces humanas que se movían por ese puente. Era joven, tuve miedo. Ya llevaba más de 3 horas en el agua y tenía tanto frío que las mandíbulas castañeteaban y puse la mano entre las mandíbulas para que no se oyese. Continué en dirección a la orilla derecha e intenté pasar por debajo del puente. Vi en el último segundo que había alambre sobre el agua. Si hubiese tocado el alambre, habrían saltado las bengalas de alarma. Después buceé y llegué hasta la frontera, pero no podía pasarla, porque allí había una valla que llegaba hasta el fondo del río y no podía bucear por debajo de ella. Así que traté de pasar por encima de la alambrada que la cubría. Era de espino. La separé y salté por encima. Nadé hacia la orilla izquierda. En ese momento, hubo un segundo en que estuve visible bajo la luz de la torreta. Miré a la orilla izquierda y leí el letrero: "You are leaving the American sector". Aquí acaba Berlín Oeste, en alemán. Quería estar seguro de que por fin lo había logrado. Me arrastré unos cientos de metros hasta el puesto de control. Vi allí un coche con matrícula de Frankfurt, un vehículo occidental. Golpeé en la ventanilla y recuerdo que había una mujer allí sentada. Una mujer bastante gorda, que naturalmente se asustó. Le dije: solo quiero saber si estoy en Berlín Occidental. Y ella entendió. Abrió la puerta y me arropó entre sus grandes pechos. Mi niño, dijo, ¿estás helado? Y dijo a su hija que estaba en el asiento de atrás: dame una botella de aguardiente. Tomé 2 sorbos y, sabiéndome en libertad que lo había logrado, las fuerzas me abandonaron y me desmayé en los pechos de aquella mujer. Me desmayé. Volví en mí en el hospital al que me trasladaron desde ese punto de control. Nos encontramos en un puesto de mando militar, en la zona de seguridad fronteriza. En la parte este está la barrera anterior y después, en la parte occidental, la última barrera. Desde aquí se impartían las órdenes por las que los soldados tenían que impedir cualquier intento de fuga de un lado hacia el otro, es decir, desde el este al oeste y desde el oeste al este. No había una orden de disparar.
Pero pongámonos en la situación de un soldado que tiene que vigilar un objeto. Da igual que sea cuadrado, redondo o largo, con un determinado tamaño. Y tiene una orden que dice no permitir que nadie entre en el objeto o atraviese el objeto. Y él, cuando alguien lo hace, tiene la obligación de darle el alto. Alto 3 veces. Entonces dispara una vez al aire. Y si el intruso no se detiene, dispara al hombre. Esto es así en todas partes. En 1975 fui descubierto con mi hermana en el maletero. Antes había conseguido sacar a 33 personas de la República Democrática, sobre todo amigos y conocidos. Querían salir por motivos que, lógicamente, yo entendía por mi vida. Desde 1974 existía la sospecha de que se abusaba del acuerdo de tránsito por el que se podía circular de Berlín Oeste a la República Federal. Y en marzo de 1975 me sometieron a control y me pillaron con mi hermana en el maletero. Primero fui a caer en una cárcel de Potsdam. Había 17 prisiones preventivas como esta en la RDA, y luego aquí. Después de un año en la cárcel llegó el proceso a puerta cerrada. Todas las personas que estaban en esta prisión eran juzgadas a puerta cerrada. Fui condenado a 15 años de cárcel por comercio ilegal de personas, así lo llamaban, con la intención de dañar a la República Democrática. Después pasé a cumplimiento de pena, así denominaban a las cárceles. De los 15 años estuve en prisión 5 años y 6 meses, hasta el 2 de octubre de 1980, cuando la República Federal consiguió comprar mi libertad. La práctica eran estas compras de libertad y cada detenido político, también cada ciudadano de la RDA que intentase escapar o la gente que ayudase en las huidas como nosotros, sabíamos o teníamos la seguridad de que la RFA iba a hacer algo por nosotros. Era como un apoyo moral para superar el periodo de cárcel. Sabíamos que esa práctica existía, pero no sabíamos cómo ni dónde, pero naturalmente nos mantenía con la esperanza. El tiempo en prisión lo utilicé para analizar su ideología y vi que estaban empeñados en ser reconocidos como Estado a nivel internacional, presentarse de cara al exterior como un Estado democrático que respetaba los derechos humanos. Y yo, se puede decir, les había desenmascarado en varias ocasiones. Se trataba de ayudar a las personas que no conseguían ser liberadas por esa compra, que eran perseguidas durante años, que perdieron su trabajo, que fueron tratadas como criminales, que estaban en la cárcel. Luchábamos por ellas, y este paso fronterizo, el Checkpoint Charlie, se prestaba especialmente para acciones que llamasen la atención, porque era muy frecuentado por los extranjeros y los periodistas que lo utilizaban como paso. Secretario General Gorbachov, si busca la paz, si busca prosperidad para la Unión Soviética y el este de Europa, si busca la liberalización, venga aquí, a esta puerta. Señor Gorbachov, abra esta puerta. Señor Gorbachov, derribe este muro. El muro seguirá en pie 50 años, 100 años, si no desaparecen las razones por las que se levantó. Bestand aus Familien mit kleinen Kindern. Die Republik sondern ihre Heimat zu verlassen.
Dienstleistung zu erwarten. Was mit den wir hoffen, dass der Esperamos que el camarada Honecker, ahora que tiene la última oportunidad, dé por fin muestras de cordura, que razone. Debe dejar que su pueblo salga. Él ha tenido realmente la oportunidad. Yo no me habría ido. Und fast am Ziel, gleich um die Ecke, die Flucht weiter. In äußerster Verzweiflung wurde jeder nur denkbare Witten, heißt ihr Befehl. Die Schlagstöcke sind griffbereit. Erst als die Szene allzu peinlich wird, können auch Sie das Botschaftsgelände erreichen. Entonces se vieron las imágenes en Varsovia, en Praga y en Budapest de los ciudadanos de la RDA que decían que no iban a volver. La salida está autorizada. Fue sobre todo un día de satisfacción porque pude decir a las personas allí, el camino está libre, y eso me emocionó profundamente. No recuerdo ningún otro acontecimiento en el que estuviese tan contento y tan profundamente conmovido. Hungría había abierto la frontera días antes a pesar de las protestas de la dirección de la RDA. Por eso, se puede decir con razón que Hungría quitó una piedra del muro y en Praga cayeron bastantes más. Los dos gobiernos alemanes habían llegado al acuerdo de dejar circular por el territorio de la RDA, camino de la RFA, a esos trenes que venían de Praga. Funcionarios de los dos estados viajaban en ellos para liberar, como se dijo, a los ciudadanos de la República Democrática de su nacionalidad y que pudiesen convertirse en ciudadanos de la República Federal. 3 trenes en los que viajaban 6.000 personas, familias con niños, podían haber sido detenidos por unas 20.000 personas que querían subir a ellos. Eso hubiese conducido a una catástrofe. Así lo entendí y por eso mi preocupación fue la de que la estación de Dresde estuviese vacía cuando los trenes pasasen. Por eso se utilizó la fuerza. Las manifestaciones y huidas fueron con toda seguridad el principal detonante de los cambios, pero también lo fue el comportamiento de la dirección soviética. Gorbachev, cuando estuvo aquí en el 40 aniversario de la RDA, encontró palabras muy claras y significativas para decir lo que pensaba y estaba claro que el movimiento reformista soviético no iba a apoyar a la dirección de la RDA. Gorbachev mismo calificó a Honecker como un hombre que ya no se enteraba de lo que ocurría. Las manifestaciones en Leipzig y también en Dresden, en Plauen y otras ciudades que se celebraron a principios de octubre, coincidiendo con el 40 aniversario de la RDA, fueron fundamentales para lo que ocurrió después. Aquí en Leipzig, concretamente el 9 de octubre, 2 días después del aniversario, tuvo lugar la decisiva manifestación del lunes. Todos esperábamos que el Estado intervendría militarmente y la disolvería, pero no fue así, porque ese día 70.000 personas tuvimos el valor de salir a la calle y manifestarnos. Aquí, en el Alexanderplatz, hubo muchos enfrentamientos. Incluso en octubre, la policía y la Stasi apaleaban a la gente y la detenía. Por eso, la oposición y los artistas decidieron que la manifestación se celebrara aquí, en el corazón de Berlín Este. El éxito fue abrumador. Vino más de medio millón de personas. Honecker había dimitido, le había sustituido Egon Krenz, pero ni la gente ni la oposición querían que este hombre diera un giro y creara un nuevo socialismo. Debían enterarse que la revolución tenía que continuar y eso solo podía suceder si había democracia, elecciones libres, libertades y derechos fundamentales.
Los viajes privados al extranjero pueden ser solicitados sin la presentación de requisitos, como motivos del viaje o relaciones familiares. Los permisos se concederán en un corto plazo. Los departamentos responsables de pasaportes y documentos de la Policía Popular de la RDA tienen las indicaciones de extender los visados de salida sin que sea necesario cumplir las condiciones hasta ahora vigentes. Krenz y yo habíamos hablado de que se hiciese público allí ese nuevo decreto para viajar, que unido a él había un plazo de espera para anunciarlo. Aparentemente no lo sabía ni Krenz, y menos yo. A mí nadie me lo dijo. Y ese plazo contemplaba que el decreto fuese leído por radio a las 4 de la madrugada. Fue la noche más dramática de mi vida. En realidad, la frontera debía abrirse el 10 de noviembre. Para eso estaba todo preparado y todo habría discurrido en orden. Por una equivocación del portavoz del Comité Central del Partido Comunista, se dijo que la frontera iba a ser abierta inmediatamente. Y muchas personas de Berlín se fueron directamente al muro. Decidimos dejar correr las cosas y no utilizar la fuerza. En realidad, todo se desencadenó por una equivocación, un pequeño malentendido que tuvo grandes consecuencias. No se dio ninguna orden. Sobre las 11 de la noche y bajo mi responsabilidad, decidí dejar salir a todos los ciudadanos de la República Democrática. Es decir, suprimí los controles en el puesto fronterizo y permití a todos los ciudadanos de la RDA viajar a Berlín Occidental. Porque con varios miles de ciudadanos detrás del puesto de control, era posible que, por esta acumulación de masas, hubiera heridos, que se diera una situación que ya no se pudiera controlar. Eso por un lado. Y por otro, que nuestras propias fuerzas hubieran perdido los nervios y cometieran actos que también hubieran sido irresponsables. Por ejemplo, utilizar las armas de fuego. Nosotros no derribamos el muro. Actuamos conforme al deseo del pueblo. Dejamos salir a los ciudadanos de la República Democrática porque así lo exigía el pueblo. Solo a tomar café. Hemos pensado en tomar otro café esta noche. Sin más. Iremos al otro lado y volveremos. Ya hemos cogido dinero. No he visto ni a mi hermana ni a mi sobrina desde hace 3 años. Morgen wird eine Abendschau, oder? Lo recuerdo perfectamente y se me saltan las lágrimas cuando pienso en ese momento. Esa noche vi llorar a soldados de fronteras. La gente llegaba hacia aquí sin interrupción y cuando pasaron los últimos, los berlineses occidentales pensamos que también queríamos ir al otro lado. Nos hemos enterado en la taberna. Ha llegado un colega y lo ha contado y hemos corrido hacia aquí para ver qué pasaba. Ha sido así, ha sido así.
Un sentimiento de locura, de locura. Das ist ein wunderschöner Tag. Por fin libre. Una gran felicidad. Una gran felicidad. La hora de la libertad. No lo esperaba. Veía a los bopos, la policía popular. Al otro lado, con un megáfono nos gritó: por favor, abandonen el muro. Y todavía lo oigo. Oí: adelante, agua. Y de repente la tromba de agua. Me empaparon, pero seguí encima del muro. Entonces me senté y una señora me pasó un paraguas, una señora mayor, y lo abrí. La gente gritaba: permaneced en el muro, permaneced en el muro. Lo sucedido no fue algo inesperado para mí, pero ver en televisión cómo se comportaron los alemanes, cómo mostraron sus sentimientos en esa situación, me convenció una vez más que la cuestión de la unificación de los alemanes había pasado ya al nivel político más importante, al nivel del pueblo, y que la política debía orientarse ahora hacia los deseos del pueblo. Cualquier ciudadano de la Alemania Oriental que tuviese permiso de llegar a Berlín Occidental tenía 100 marcos que le regalaba el gobierno de Alemania Federal para que pudiera hacer sus gastos, porque los cambios de 1 a 7 hacían de que eran pobrísimos. Pero claro, el día 10 y el día 11 era más de 1 millón, 2 millones de personas que iban a cobrar sus 100 marcos. Y en todos los bancos, en todas las agencias, tuvieron que pagar los 10 marcos y había colas considerables. Mi meta continúa siendo, si lo permite el momento histórico, la unificación de nuestra nación. Era una situación en la que no se podía dormir. Se podía palpar la emoción con las manos. Fue la culminación de un sueño y no se puede olvidar. Es un bonito día después de un largo camino. Me ha emocionado la imagen del policía que va hacia su colega del otro lado y le dice: nos hemos visto en la distancia tantas semanas.
a lo mejor incluso meses. Hoy quiero darle la mano. Un martillo alemán y un perno para unir las cadenas de los tanques soviéticos, que he transformado a mano. Con estas peligrosas armas voy a vencer el muro. Se puede mirar a través de aquí. También los pequeños pueden hacerlo. Y se puede ver la Franja de la Muerte. Este es el único lugar en todo Berlín donde el muro ha quedado al menos parcialmente conservado. Ve este cementerio. Llegaba entonces hasta la calle Bernauer. Es decir, la Franja de la Muerte fue establecida en el recinto del cementerio, porque con el paso de los años, esta frontera fue perfeccionada. Esta zona fronteriza fue marcada después, en realidad, a partir del 64. Y las sepulturas fueron movidas, los muertos exhumados. Este cementerio era prácticamente zona fronteriza, una zona prohibida que solo podía ser visitada con un permiso especial por los familiares de los muertos que querían cuidar las tumbas. La gente como yo no puede olvidar el viejo Berlín, la Franja de la Muerte. El muro ya no está visible, pero está en la conciencia, especialmente en la de mi generación que lo vivió. No solo lo vivió, su vida quedó marcada o destrozada por el muro. Mi vida hubiese sido distinta si no hubiera existido el muro.